Mayito Flaco manda un mensaje a Rocha Moya. Rocha, eres un traidor de mierda en Sinaloa. Culiacán amaneció con una advertencia escrita en sangre y tinta. Una lona colgada en plena luz del día, desafiante y brutal, dirigida al gobernador Rubén Rocha Moya. Rocha, eres un traidor de... rezaba el mensaje, firmado con las iniciales que todos reconocen, pero nadie se atreve a pronunciar en voz alta. No fue un simple grafiti, fue un golpe directo al poder, un desafío público que resonó como un disparo en la noche. El mensaje no llegó solo, venía acompañado de un ultimátum: 24 horas para relajar el cerco o enfrentar las consecuencias. No había lugar para interpretaciones ambiguas. Era una amenaza clara, dirigida a un hombre que ha jugado con fuego desde que asumió el cargo. Rocha Moya, acusado de proteger a los chapitos, ahora está en la mira de quienes no toleran traiciones. Las calles de Culiacán, testigos mudos de décadas de violencia, volvieron a respirar el aire pesado de la confrontación. La lona no era solo un pedazo de tela, era una declaración de guerra. Y en Sinaloa, cuando alguien lanza un mensaje así, no hay vuelta atrás. La pregunta que todos se hacen es: ¿quién está detrás de esto? ¿Fue el Mayito Flaco? ¿O alguien más que busca reescribir las reglas del juego? Lo único claro es que Rocha Moya ya no puede esconderse detrás de discursos políticos. El mensaje está en la calle, y la calle no perdona. Culiacán arde, y esta vez el fuego podría consumirlo todo. Rocha Moya, el hombre en el ojo del huracán. Rubén Rocha Moya no es un hombre que pase desapercibido. Desde que asumió el cargo de gobernador de Sinaloa, su nombre ha estado envuelto en un torbellino de acusaciones, rumores y señalamientos que lo colocan en el centro de una tormenta que no parece amainar. Pero esta vez no son solo palabras al aire. El mensaje colgado en Culiacán lo ha puesto directamente en la mira de quienes no temen actuar cuando las palabras ya no bastan. Las acusaciones contra Rocha Moya son tan graves como directas. Se le señala de proteger a los chapitos, los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Esta no es una acusación menor en un estado donde el crimen organizado ha tejido su red de poder durante décadas. Para muchos, Rocha no es más que un títere en manos de los capos, un gobernador que ha vendido su lealtad a cambio de mantener una frágil paz que beneficia a unos pocos. Pero Rocha Moya no es un hombre que se doblegue fácilmente. Su respuesta a las acusaciones ha sido tan firme como evasiva. No hay lugar para el crimen en Sinaloa, ha declarado en repetidas ocasiones, mientras sus detractores señalan que sus acciones dicen lo contrario. Las calles de Culiacán, sin embargo, no mienten. La presencia de grupos armados, las movilizaciones de camionetas blindadas y los mensajes públicos son una prueba irrefutable de que algo está podrido en el Estado. La relación de Rocha Moya con figuras clave del crimen organizado no es nueva. Durante su campaña se le vinculó con Marquitos Toys, un personaje oscuro cuyo nombre resuena en los pasillos del poder y en los callejones más peligrosos de Sinaloa. Marquitos, a su vez, estaba estrechamente ligado al Nini, el jefe de seguridad de los Chapitos. ¿Coincidencia? Difícilmente. En Sinaloa, las coincidencias no existen. Solo hay estrategias y alianzas que se tejen en la sombra. Ahora, con el mensaje colgado en Culiacán, Rocha Moya enfrenta su mayor desafío. No se trata solo de una advertencia. Es un ultimátum que podría definir su futuro político y quizás su supervivencia. Las 24 horas que tiene para relajar el cerco son un reloj que no deja de correr. Y cada segundo que pasa aumenta la tensión en las calles. Pero Rocha no está solo en este juego. Detrás de él hay intereses que van más allá de su figura. Sectores de las Fuerzas Armadas, políticos influyentes y, por supuesto, los grupos criminales que han convertido a Sinaloa en su feudo. El gobernador sabe que cualquier movimiento en falso podría desencadenar una reacción en cadena que nadie podría controlar. La pregunta que todos se hacen es: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Rocha Moya? ¿Cederá ante la presión o mantendrá su postura, arriesgándose a que la situación explote?
Lo que está claro es que en Sinaloa no hay lugar para los débiles. Y Rocha Moya, querámoslo o no, está en el ojo del huracán. El mensaje está claro, las piezas están en movimiento y el tablero está listo. Ahora, solo queda esperar quién dará el siguiente paso. Pero en Sinaloa, cuando el juego comienza, no hay reglas que valgan. Solo sobrevive el más fuerte. Ismael Zambada, la voz que desafía al poder. Ismael Zambada, alias El Mayo, no necesita presentación. Su nombre es sinónimo de poder, influencia y una ferocidad que ha mantenido a raya a rivales y autoridades por décadas. Pero esta vez no es él quien habla directamente. Es su sombra, su legado, su gente. El mensaje colgado en Culiacán no es solo una advertencia a Rocha Moya. Es un golpe de autoridad, una demostración de fuerza que deja claro que los Zambada no están dispuestos a ceder ni un centímetro. El mensaje atribuido a Ismael Zambada Imperial, conocido como el Mayito Flaco, es una declaración de guerra disfrazada de advertencia. Rocha, eres un traidor de mierda. No es una frase al azar. Es un insulto calculado, una humillación pública dirigida a un hombre que, según ellos, ha traicionado los acuerdos no escritos que mantienen el frágil equilibrio en Sinaloa. Para los Zambada, Rocha Moya no es solo un gobernador incómodo, es un enemigo que ha elegido bando, y ese bando no es el suyo. La rivalidad entre los Zambada y los Chapitos no es nueva. Es una batalla que se remonta a años de traiciones, pactos rotos y sangre derramada. Lo que hace diferente esta vez es la audacia con la que se ha lanzado el mensaje. No es un comunicado clandestino, ni un audio filtrado. Es una lona colgada en plena luz del día, en una de las ciudades más calientes de México. Es un acto de provocación que no deja lugar a dudas. Los Zambada están dispuestos a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Pero, ¿por qué ahora? ¿Qué ha cambiado para que el Mayito Flaco decida romper el silencio y desafiar abiertamente al gobernador? Las respuestas no son simples. Algunos sugieren que es una respuesta directa al supuesto apoyo de Rocha Moya a los Chapitos, un intento de equilibrar la balanza en un juego donde el poder se mide en territorios controlados y lealtades compradas. Otros creen que es una jugada estratégica para reafirmar el dominio de los Zambada en una región donde las alianzas cambian más rápido que el viento. Lo que está claro es que el mensaje no ha caído en oídos sordos. Los Chapitos no tardaron en responder, desafiando a los Zambada a un topón directo en Culiacán. Las palabras no son vacías, son un llamado a la acción, un reto que podría desencadenar una confrontación abierta entre dos de los grupos más poderosos del crimen organizado en México. En medio de esta tormenta, Rocha Moya parece ser el peón en un juego de ajedrez, donde las piezas se mueven con violencia y precisión. Pero los Zambada no son jugadores que se conformen con mover peones. Su objetivo es claro, demostrar quién manda en Sinaloa, y no importa si eso significa enfrentarse al gobierno, a los Chapitos o a quien sea necesario. El mensaje está en la calle, las armas están cargadas y los jugadores están listos. En Sinaloa, cuando los Zambada hablan, el mundo escucha, y esta vez no están pidiendo permiso, están reclamando lo que creen que es suyo, y lo harán cueste lo que cueste. Movilizaciones blindadas. El MF en las calles Culiacán no duerme. Las calles, otrora bulliciosas y llenas de vida, ahora respiran el aire pesado de la tensión. Camionetas blindadas, con las siglas MF pintadas en sus costados, recorren la ciudad como fantasmas de acero. No son vehículos comunes. Son un mensaje rodante, una demostración de fuerza que nadie puede ignorar. El Mayito Flaco ha hablado y sus palabras se materializan en estas máquinas de guerra que patrullan las calles con una impunidad que eriza la piel. Estas movilizaciones no son un espectáculo casual, son una advertencia directa a Rocha Moya y a cualquiera que ose desafiar el poder de los Zambada. Las siglas MF no son un detalle menor, son una firma, una marca que deja claro quién está detrás de esta demostración de fuerza. Y el mensaje es claro
Estamos aquí, estamos armados y no tenemos miedo. Los testigos hablan de convoyes que avanzan en formación, ocupando calles enteras, desafiando a las autoridades y a cualquiera que se interponga en su camino. No son simples paseos intimidatorios, son una declaración de guerra en movimiento. Cada camioneta, cada hombre armado, es un recordatorio de que en Sinaloa, el poder no se ejerce desde un escritorio, sino desde las calles, con armas y audacia. Pero esto no es solo un mensaje para Rocha Moya, es un desafío directo a los chapitos, quienes no tardaron en responder. Desde el otro lado del tablero, los herederos del Chapo han lanzado su propio llamado a la acción. Dejen de ser cobardes y atórense a un topón directo. No son palabras vacías. En Sinaloa, cuando se habla de un topón, se habla de una confrontación frontal, sin cuartel, donde solo los más fuertes sobreviven. Las calles de Culiacán se han convertido en un campo de batalla silencioso, donde cada movimiento es observado, cada gesto analizado. Los ciudadanos acostumbrados a la violencia saben que esto no es normal. Las movilizaciones blindadas no son un espectáculo cotidiano, son el preludio de algo mucho más grande, algo que podría cambiar el rumbo de la región. Y mientras las camionetas patrullan, la pregunta que todos se hacen es, ¿qué sigue? ¿Será esto el inicio de una guerra abierta entre los Zambada y los Chapitos? ¿O es solo una demostración de fuerza para presionar a Rocha Moya a ceder? Lo único claro es que las calles de Culiacán ya no son seguras. Cada esquina, cada callejón, es un recordatorio de que en Sinaloa el poder se ejerce con plomo y fuego. El Mallito Flaco ha marcado su territorio y lo ha hecho con una ferocidad que no deja lugar a dudas. Las camionetas blindadas no son solo vehículos, son un símbolo de un poder que no se detiene ante nada. Y en Sinaloa, cuando el poder se mueve, las consecuencias suelen ser devastadoras. El reloj sigue corriendo y las 24 horas del ultimátum están por cumplirse. Las calles de Culiacán respiran violencia y cada segundo que pasa acerca a la ciudad al borde del abismo. Cuando las palabras ya no bastan, las acciones hablan por sí solas. Y en Sinaloa, las acciones suelen ser brutales. La historia detrás de las alianzas. En Sinaloa, las alianzas no se escriben en papel, se sellan con sangre y se rompen con traiciones. La relación entre Rubén Rocha Moya y las facciones del crimen organizado no es un secreto, pero tampoco es simple. Es una telaraña de pactos, favores y lealtades que se extiende por décadas y que ahora está a punto de romperse bajo el peso de las acusaciones y las amenazas. Todo comenzó mucho antes de que Rocha Moya fuera gobernador. En su campaña, su nombre se vinculó con Marquitos Toys, un personaje oscuro cuyo poder no provenía de las urnas, sino de los callejones más peligrosos de Sinaloa. Marquitos no era un simple operador político, era un puente entre el mundo de la política y el crimen organizado, y ese puente llevaba directamente a los Chapitos. Marquitos Toys, a su vez, estaba estrechamente ligado al Nini, el jefe de seguridad de los hijos del Chapo. Esta conexión no era casual. En Sinaloa las coincidencias no existen. Solo hay intereses que se alinean y se desalinean según la conveniencia del momento. Rocha Moya, al aceptar el apoyo de Marquitos, sabía exactamente con quién estaba tratando, y ahora ese pasado lo está alcanzando. Pero los Zambada no son ajenos a este juego. Ellos también han tejido sus propias alianzas, algunas con sectores de las Fuerzas Armadas, otras con políticos que prefieren mantenerse en la sombra. La diferencia es que los Zambada no perdonan las traiciones, y para ellos, Rocha Moya ha cruzado una línea que no tiene vuelta atrás. El mensaje colgado en Culiacán no es solo una advertencia, es un recordatorio de que en Sinaloa las alianzas tienen un precio, y ese precio se paga con lealtad o con sangre. Rocha Moya, al parecer, ha elegido proteger a los Chapitos, y eso lo ha convertido en un objetivo. Pero esto no es solo un conflicto entre Rocha y los Zambada, es una lucha por el control de un territorio que vale millones, donde el poder se mide en kilos de droga y en lealtades compradas. Los Chapitos no están dispuestos a ceder,
y los Zambada tampoco. En medio de esta guerra, Rocha Moya es solo un peón, un hombre cuyo destino podría estar sellado por decisiones que tomó hace años. Las calles de Culiacán son testigos de esta batalla silenciosa. Las camionetas blindadas, los mensajes públicos, las movilizaciones, todo es parte de un juego donde las reglas las escriben los más fuertes. Y en este juego, Rocha Moya está jugando con fuego. La pregunta que todos se hacen es, ¿hasta dónde llegará esto? ¿Será Rocha capaz de mantener el equilibrio o su alianza con los chapitos lo llevará al abismo? En Sinaloa, las alianzas son frágiles y las traiciones se pagan caro, y esta vez el precio podría ser más alto de lo que cualquiera imagina. El tablero está listo, las piezas están en movimiento y el juego ha comenzado. En Sinaloa, cuando las alianzas se rompen, las consecuencias suelen ser devastadoras, y esta vez no habrá lugar para los inocentes. Tensión en las redes. Rumores y advertencias. En Sinaloa, las balas no son lo único que mata, las palabras también tienen poder. Y en la era digital, esas palabras viajan más rápido que nunca. Desde que el mensaje contra Rocha Moya apareció en Culiacán, las redes sociales se han convertido en un campo de batalla paralelo, donde la información y la desinformación se mezclan en una tormenta que nadie puede controlar. Videos, audios y capturas de pantalla circulan sin freno. Algunos muestran las camionetas blindadas con las siglas MF, patrullando las calles. Otros, supuestas reuniones entre figuras clave del crimen organizado. Cada publicación es una pieza de un rompecabezas que nadie puede armar por completo, pero que todos intentan descifrar. Las redes no solo reflejan la tensión, la alimentan. Los rumores son tan peligrosos como las balas. Algunos usuarios aseguran que los Zambada están preparando un golpe masivo contra los chapitos. Otros hablan de una posible traición dentro del círculo cercano a Rocha Moya. Y luego están los que advierten, esto es solo el principio. En Sinaloa, cuando las redes se calientan, es porque algo grande está por suceder. Pero no todo es especulación. Algunos mensajes son advertencias directas, como el audio que circuló hace unas horas, donde una voz distorsionada dice, Rocha, tienes 24 horas, después no habrá vuelta atrás. No es un simple rumor, es una amenaza que ha sido compartida miles de veces, amplificando el miedo y la incertidumbre. Las redes también son un espacio donde los protagonistas de esta historia lanzan sus propios mensajes. Desde cuentas anónimas, supuestos miembros de los Zambada y los chapitos se desafían, se insultan y se retan. Aquí estamos, no nos escondemos, dice un tuit atribuido a un perfil vinculado al Mallito Flaco. Vengan cuando quieran, aquí los esperamos, responde otro, presumiblemente ligado a los chapitos. Pero no son solo los criminales los que hablan. La población también usa las redes para expresar su miedo, su rabia y su frustración. Estamos hartos de esta violencia, escribe una usuaria. Rocha Moya, haz algo, exige otro. Las redes se han convertido en un megáfono para una ciudadanía que siente que está al borde del colapso. Y mientras las publicaciones se multiplican, las autoridades intentan mantener el control. No caigan en rumores, dice un comunicado oficial. Pero en Sinaloa, donde la desconfianza hacia el gobierno es tan grande como la violencia, esas palabras suenan huecas. La gente sabe que, cuando las redes arden, es porque el fuego ya está encendido en las calles. El mensaje colgado en Culiacán fue solo el inicio. Ahora, las redes son el escenario donde se libra una batalla que podría definir el futuro de Sinaloa. Cada tweet, cada video, cada audio es un movimiento en un juego donde las reglas las escriben los más audaces. Y en este juego, las palabras pueden ser tan letales como las balas. Porque en Sinaloa, cuando las redes hablan, el mundo escucha. Y esta vez lo que dicen no es nada bueno. Inteligencia y vigilancia. El ojo que todo lo ve. En Sinaloa, la violencia no ocurre en un vacío. Detrás de cada movimiento, cada amenaza y cada bala, hay ojos que observan,
analizan y calculan. Grupos de inteligencia, tanto locales como federales, han intensificado su presencia en la región, monitoreando cada paso de los actores clave en este conflicto que amenaza con explotar, pero en un juego donde las lealtades son fluidas y las traiciones son moneda corriente. ¿Quién vigila a los vigilantes? Desde que el mensaje contra Rocha Moya apareció en Culiacán, las agencias de inteligencia han redoblado esfuerzos. Reuniones secretas, operativos encubiertos y vigilancia a las 24 horas son parte de una estrategia para evitar que la situación se descontrole. Pero en Sinaloa, donde el crimen organizado tiene tentáculos que llegan hasta los lugares más insospechados, la línea entre los que persiguen el delito y los que lo protegen es tan delgada como el filo de una navaja. Fuentes cercanas a los operativos hablan de movimientos inusuales en puntos estratégicos del estado. Caravanas de vehículos sin placas, reuniones en hoteles de lujo y comunicaciones cifradas son solo algunas de las señales de que algo grande se está cocinando. Esto no es un operativo normal, comenta un agente bajo condición de anonimato. Estamos hablando de una posible guerra entre carteles, y el gobierno no puede permitirse quedar en medio. Pero la pregunta que todos se hacen es, ¿de qué lado está la inteligencia? Algunos sugieren que ciertos sectores de las fuerzas federales podrían estar coludidos con los Zámbada, mientras que otros apuntan a que los chapitos también tienen sus protectores dentro del aparato de seguridad. En Sinaloa, donde el poder se compra y se vende, la lealtad es un bien escaso. Mientras tanto, Rocha Moya parece caminar sobre una cuerda floja. Por un lado, necesita demostrar que está en control, que no cederá ante las amenazas. Por otro, sabe que cualquier movimiento en falso podría desencadenar una reacción en cadena que nadie podría detener. Las reuniones entre el gobernador y los mandos de inteligencia se han multiplicado en los últimos días, pero los resultados de esos encuentros son un misterio. Lo que está claro es que la inteligencia no es un observador pasivo en este conflicto. Cada informe, cada interceptación, cada movimiento es una pieza en un tablero donde el poder se disputa con información y fuerza bruta. Y en este juego, los errores se pagan caro. Las calles de Culiacán son testigos de esta tensión silenciosa. Los ciudadanos, acostumbrados a la violencia, saben que cuando los grupos de inteligencia se mueven, es porque algo grande está por suceder. Y esta vez las señales son claras. La tormenta se acerca. El mensaje colgado en Culiacán fue solo el inicio. Ahora, los ojos que todo lo ven están enfocados en Sinaloa, observando, analizando y esperando. Porque en este juego el que da el primer paso no siempre es el que gana. A veces el que gana es el que mejor sabe esperar, pero en Sinaloa la espera tiene un límite. Y cuando ese límite se rompa, las consecuencias podrían ser catastróficas, porque en este juego no hay segundas oportunidades. La población en alerta. Miedo y rumores en las calles Culiacán está al borde del colapso. No es una exageración, es la cruda realidad que se respira en cada esquina, en cada mirada furtiva, en cada susurro que corre de boca en boca. La gente sabe que cuando las calles se llenan de camionetas blindadas y los mensajes públicos aparecen como advertencias sangrientas, algo terrible está por suceder. Y esta vez el miedo no es abstracto, es tangible, como un puño que aprieta el corazón de una ciudad entera. Los rumores son el pan de cada día. En los mercados, en las tiendas, en las plazas, todos hablan, pero nadie dice todo. Dicen que los Zámbada van a tomar la ciudad, comenta un vendedor ambulante, mientras mira hacia los lados, como si temiera que alguien lo escuche. No, es al revés. Los chapitos están preparando algo grande, responde otro, bajando la voz hasta casi un susurro. En Sinaloa, la información es poder, pero también es peligro. Las redes sociales han amplificado el miedo. Videos de supuestos enfrentamientos, audios de amenazas y fotos de movilizaciones armadas circulan sin control. Cada publicación es una chispa que alimenta el fuego de la paranoia. Cierren sus negocios, advierte un mensaje anónimo en un grupo de WhatsApp. No salgan esta noche, recomienda otro.
La gente acostumbrada a la violencia sabe que estos mensajes no son bromas, pero no todos pueden permitirse el lujo de esconderse. Los taxistas, los comerciantes, los trabajadores de la construcción, ellos no tienen opción. Salen a las calles porque su sustento depende de ello, pero lo hacen con el corazón en la mano, sabiendo que cualquier día podría ser el último. Uno se acostumbra, dice un taxista con una sonrisa amarga, pero el miedo nunca se va. En los barrios más humildes, la tensión es aún más palpable. Aquí las balaceras no son noticias, son parte de la vida cotidiana. Pero esta vez es diferente. La gente siente que algo grande se avecina, algo que podría cambiar el rumbo de la región. Cuando los grandes pelean, los pequeños sufrimos, dice una madre de familia mientras abraza a sus hijos.